Bueno, en esta unidad número 5 vamos a arrancar con el análisis seguimos con las formas organizacionales y vamos a analizar cada una de las configuraciones estructurales. Es decir, son 5 modelos básicos de configuraciones que plantea Mintzberg que nos van a permitir entender cada tipo de organización a qué estructura se asemeja. Para cada una de estas estructuras, ¿qué es lo que vamos a analizar? Para todas. Un concepto general de las mismas, características generales de las mismas, cuál es la parte o las partes más importantes de esa organización, qué mecanismos de coordinación coordinan la actividad de ese tipo de organización, cuál es el parámetro de diseño que se destaca, y qué aspectos centrales tiene la formalización adentro de esa organización. Estos son, digamos, los conceptos básicos que vamos a analizar para cada una de las configuraciones. Bueno, vamos a arrancar por la primera configuración estructural que plantea Mintzberg, que es la estructura simple. Estructura simple u organización empresarial, representada gráficamente por el gráfico que vemos en pantalla, en donde si ustedes observan qué características principales tiene. Es una organización muy sencilla, no elaborada. Mintzberg la llama la no estructura, porque tiene una estructura demasiado sencilla, en donde se destaca el ápice estratégico y el núcleo operativo, y hay una línea media casi inexistente. Este tipo de estructura se da para empresas en su nacimiento, cuando apenas aparecen en el mercado, para pymes, para empresas pequeñas, y si no, se puede presentar para empresas más grandes cuando enfrentan una situación, una crisis o hostilidad del ambiente, que necesitan dar respuesta rápidamente a ese contexto y momentáneamente se transforman en una estructura simple. Si seguimos en la filmina siguiente, vamos a poder ver qué características principales tiene esta organización, para poder resumirlo en un cuadro. Bueno, esta organización se caracteriza porque su parte más importante de la organización es la cumbre o ápice estratégico, y esta cumbre o ápice estratégico está formado por una única persona, que en general es el dueño de la organización. Es una empresa que no presenta tecnoestructura, tiene muy poco staff de apoyo, generalmente es externo, se contrata externamente, brinda servicios a la organización, pero no forma parte de la organización. No hay ningún tipo de jerarquía gerencial, la línea media es insignificante en este tipo de organizaciones. Es inexistente la división del trabajo, el núcleo operativo realiza tareas no especificadas y tareas que son intercambiables, es decir, cualquier persona las puede realizar, y los operarios del núcleo operativo tienen muy poca capacitación o muy poca calificación. ¿Cuál es el principal mecanismo de coordinación de estas organizaciones? La supervisión directa. Una supervisión directa que es desempeñada por el dueño de la organización, tiene un sistema interno flexible y hay mucha comunicación informal, pero es el dueño, es el ápice estratégico quien supervisa directamente al núcleo operativo. Y es de esta manera como se ejerce el control en la organización. En este tipo de organizaciones puede darse el ajuste mutuo cuando son muy pequeñas, y esta comunicación informal es el único mecanismo de coordinación de la empresa. Pero básicamente su principal mecanismo de coordinación es la supervisión directa. ¿Qué podemos decir de los parámetros de diseño? Básicamente es una empresa centralizada en donde toda la centralización está en la cumbre o el ápice estratégico. Es una estructura orgánica, flexible, no hay especialización, no hay ningún tipo de estandarización de ningún proceso de trabajo.
La capacitación y el adoctrinamiento son inexistentes, no están presentes en esta empresa. Hay poca formalización, pocos procedimientos, pocas reglas y es una estructura, como dijimos, flexible que puede dar respuesta rápidamente a un entorno que es dinámico. ¿Qué otra cosa importante podemos decir de los parámetros de diseño? Hay muy poca planeación. La planeación que se da en este tipo de organizaciones es más bien intuitiva y es propia del dueño de la organización. Esta planeación tiene que ver con la búsqueda de oportunidades de manera permanente. La misión es muy fuerte en estas organizaciones y es una misión generalmente compartida por todos y todos siguen al dueño de esta organización y su definición de misión. Vamos a hablar entonces un poquito de los factores contingentes. ¿Qué podemos decir de los factores contingentes? Es, como dijimos, una empresa joven y pequeña, a pesar de que hay empresas con estructura simple que trascienden en el tiempo, pero en general se da en las primeras etapas de formación de una empresa. Tiene un sistema técnico poco sofisticado, es un sistema técnico simple, no depende de una alta tecnología, no es regulador. ¿Qué significa que no sea regulador? Que no existan ni procedimientos ni reglas para el funcionamiento de este sistema técnico, sino que este control se da a partir de la comunicación informal, como dijimos anteriormente. Están en un entorno simple. ¿Qué significa que el entorno sea simple? Que puede ser comprendido o entendido por una única persona. Esa única persona siempre es el dueño de la organización y es quien define la estrategia que va a seguir la empresa en función de la interpretación que haga de este entorno simple. Es dinámico porque cambia y al cambiar necesita una estructura orgánica y flexible que le pueda dar respuesta a ese dinamismo del entorno. Y dijimos también que se puede dar en un entorno donde sea hostil, donde haya una crisis muy fuerte y que la empresa le tenga que dar respuesta a esta crisis o a esta hostilidad del contexto de manera rápida. Entonces, una empresa grande con otro tipo de configuración estructural en algún momento se puede volver una estructura simple para darle respuesta a un entorno hostil. ¿Qué podemos decir del poder? El poder obviamente está en manos del dueño o del director general o del ápice estratégico de esta organización. Todas las decisiones están en manos de esta persona. Es una empresa que tiene muy poca influencia de la moda, generalmente se refieren a producciones tradicionales, donde no hay ni mucha tecnología ni mucha influencia de la moda. Y otra característica importante que tienen estas estructuras, que son estructuras muy riesgosas, porque aquello que tienen como principal fortaleza, es decir, aquella característica que las hace flexibles y que le puedan dar respuesta a este entorno dinámico, también se convierte en su principal debilidad. ¿Por qué? Porque generalmente el ápice estratégico o el dueño de esta organización tiene mucha resistencia a cambiar de estructura y avanzar en una estructura más sofisticada. Por lo tanto, esto la hace riesgosa porque no puede dar respuesta a otros requerimientos del mercado. Bueno, de esta manera estaríamos dando las características más importantes de la estructura simple. Muchas gracias.